Con respecto a la primera pregunta, la importancia de preservar y promover la cultura y la memoria histórica relacionada con la independencia del Perú. En primer lugar, hay que entender que la independencia del Perú es un proceso que no se basa en una declaración el 28 de julio de 1821, sino que tiene su punto de partida en lo que ocurre en España en 1808. Inicialmente no había un deseo de ruptura. Inicialmente lo que hay es un intento de sustituir la autoridad ausente del rey por un autogobierno y ponerle un contrapeso a esa autoridad del rey que era absoluta. Entonces tenías un virrey como Abascal que era absolutista, sí habían voces discordantes, sí había existido el movimiento de Tupac Amaru, pero que ese movimiento de Tupac Amaru era un movimiento que tuvo un carácter sinceramente anticolonial, sin ninguna duda, pero que inicialmente no buscaba la ruptura, ¿no? Se sentía cómodo con el poder colonial, creía que lo que estaba pasando eran decisiones de las autoridades, más no del rey, que el rey era una persona que no sabía. Entonces, primero es eso, entender que es un proceso que transforma las bases políticas del Perú, del virreinato peruano, que ingresa un nuevo lenguaje político, se empieza a debatir sobre ciudadanía, la importancia que tiene ser ciudadano. Los mulatos de Lima, por ejemplo, cuando no son considerados como ciudadanos por las Cortes de Cádiz, protestan y envían un documento a la corona pidiendo ser ciudadanos, o al mejor dicho a la regencia, no a la corona, porque no había corona, pero a la regencia sí, pidiéndole que se le reconozca, diciendo que hemos tenido tantos méritos, hemos defendido siempre al reino, somos más blancos que incluso muchos españoles, decían ellos, ¿no? Entonces, primero entender que la independencia es un proceso. El otro tema que termina así con Junín, con la batalla de Junín de Ayacucho, pero que de ahí el proceso de incorporación o la creación de formas ciudadanas fue bastante limitada, que si bien los indígenas eran considerados ciudadanos y se va a abolir el tributo indígena, esto después se restablece como contribución general y que afecta ya a las castas libres y también a los indígenas. No se les va a reconocer la libertad a los esclavos y es un Perú que nace principalmente negando su pasado colonial. Eso es cierto. Lo que se funda en 1821 es una nación criolla. ¿Ok? El factor más importante de la independencia es en un momento que ya no había vuelta atrás. Se da la Constitución de Cádiz y el rey cuando regresa va a quebrar esta relación que existía ya de autonomía y va a restablecer el absolutismo. Entonces se van a producir movimientos ya de ruptura con la corona. Si antes había una idea de suplir al rey, incluso se le llamaba a Fernando VII el deseado, aquí lo que va a nacer es una idea ya de quebrar la relación con la metrópoli. Y no va a ser una situación fácil, ¿no? En el caso del Perú, para muchos entre 1814 y el 21 no hay ningún acto ¿cómo se llama?, de importancia que nos diga si se quiso romper. Al contrario, había voces que han dicho que la independencia fue concedida por los ejércitos libertadores de San Martín de Bolívar. Sin embargo, la doctora Scarlett O'Phelan señala que esto es un mito, porque hasta 1814 hubo deseos de ruptura, solo que hubo una desconfianza permanente entre los sectores indígenas y criollos como para llevar a cabo una unión que les permita romper con el orden colonial. Finalmente los criollos se imponen y ellos crean una narrativa, sin duda alguna, donde lo hispano, a los cuales ellos pertenecían, termina siendo negativo, y ellos lo venden como negativo, porque de esa forma se hacen del poder y se asumen del poder. Entonces la independencia tiene que ver principalmente con los sucesos de España. Ya en 1808 siempre se ha hablado de las causas de las 13 colonias, la influencia de la Revolución Francesa, no. No hay un efecto dominó en la Revolución Francesa en España. La burguesía se había enriquecido. En el Perú también la nobleza o la nueva burguesía se había vuelto noble porque había comprado títulos nobiliarios, pero tanto afán de ruptura hasta cierto punto creo yo que no hubo. Y terminó siendo una nación que nace, o un estado, una nación criolla que nace excluyendo, ¿no? ¿Cuál creo yo que es el papel de la literatura en esta época y la poesía? Mira, hay literatos que fueron costumbristas, como Felipe Pardo de Aliaga,
que atacó después de la independencia duramente a Santa Cruz, llamándolo Alejandro el Guanaco, burlándose en letrillas sobre el origen indígena de, eh, ¿cómo se llama?, de Andrés de Santa Cruz, diciéndole, burlándose en letrillas como que quiris la pirú, señor, así, hablándole así en esos términos, ¿no? Escribiendo así en esos términos. Yo creo que sí, la literatura sobre todo la literatura crea una imagen inicial, ya los trabajos de esa época, de un sentido de pertenencia del criollo como americano y de un rechazo a lo hispano desde la perspectiva de que excluye, por ejemplo, en el Mercurio Peruano, en el primer tomo, hay un artículo que se llama La idea del Perú. Y en esa idea del Perú se expresa la importancia de la geografía americana, que según los europeos de la época habían descrito muy mal la geografía americana, que instaba a la vagancia, instaba a ser seres que no tenían mucho provecho, etc., etc., ¿no? Entonces ellos defienden a través del Mercurio Peruano la importancia de la geografía americana, ¿no? Y se crea, por ejemplo, la idea de que en América hay un lenguaje propiamente hablado. Hay un libro de Andrés Bello que se llama El léxico del español hablado en América. Entonces ya hay un sentido de pertenencia, la propia Carta de los Españoles Americanos de Vizcarra y Guzmán. Entonces tienes elementos que te van dando la idea de que se está pensando América, obviamente por los criollos, como una patria grande. Y eso fortalece pues la identificación y también la oposición a lo hispano. Eso es un tema que hay que pensar de manera muy importante. Sobre lo último, ¿no? ¿Qué opino sobre la búsqueda de la identidad peruana? El problema es que pues, entendemos por identidad homogénea, un respeto a la diversidad de identidades. Nunca fuimos una sola identidad, nunca fuimos una sola mezcla. Entonces el gran problema son las tendencias homogenizadoras del Estado o las invisibilidades que el Estado genera hacia determinadas comunidades. La comunidad afro, por ejemplo, no reconocerle su idea de ciudadanía a los negros libres o mulatos, el hecho de mantener la esclavitud como sistema, después reintegrar un trabajo de semiesclavitud para los chinos, entonces siempre terminó siendo excluyente. Me dejo entender. Entonces, ¿una identidad en base a qué? A lo invisibilizado por los que controlaban el Estado, los criollos primero antes de la guerra con Chile y después esta nación que la llamaron mestiza, pero que surgió también de las élites. Entonces tenemos que saber qué es lo que podemos pensar como identidad peruana, qué es lo que se puede tener en cuenta como identidad. Tiene que ser diversa, no puede ser homogénea, tiene que ser respetuosa de las diversidades y el Estado tiene que reconocerse en las diversidades. Por ejemplo, que se consiga la formación o el permanente uso de las categorías afirmativas, yo soy afro, yo soy indígena, soy mestizo, y que le permita primero a la gente tener la oportunidad de autoidentificarse, pero sintiéndose orgulloso de ser parte de esa comunidad. Una cosa importante, los censos, las cifras, obviamente las proyecciones que se hacían, hablaban de que existía 1,5 millones de negros o afroperuanos antes del censo del 2017, que vuelve la autoafirmación. Desde 1940 no había autoafirmación, o la categoría étnica, mejor dicho. Resulta que hay 800.000 negros nada más. Casi la mitad se perdió en el camino. ¿Por qué? O la gente no se quiso autoidentificar. Y la pregunta es ¿por qué? Porque obviamente siempre hubo exclusión. Cuando se nació como república, se nació una república sectaria, elitista y que excluyó a los demás. ¿Me dejo entender?